¿Por qué y para qué estudiamos la profecía bíblica? El día de hoy, a estas alturas, muchas iglesias han optado por no hablar sobre la profecía bíblica. Es mejor para ellos no tocar ese tema por temor a que haya pánico, digamos, entre la gente, ¿no? Tocar el tema profético para muchas iglesias significa atemorizar a la gente y, obviamente, el peligro de que ellos se vayan a otro lugar, a otra iglesia, porque no pueden soportar una palabra tan fuerte como la palabra profética. Eso está ocurriendo el día de hoy en muchísimos lugares. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que estudiar la profecía bíblica? Permíteme contestar a esta pregunta el día de hoy. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso es necesario? ¿Cuál es el beneficio? ¿No sería mejor, dirían algunos, equivocadamente, una cosa más suave, más llevadera, un poquito más dulce, un evangelio que atraiga, ¿no?, a aquellos tibios, que no asuste y que no haga que la congregación disminuya y que los diezmos también disminuyan en las iglesias? La cuestión es entonces, ¿para qué vamos a estudiar la profecía bíblica? ¿Para qué? Y acá yo te voy a responder esta cuestión. ¿Por qué vamos a estudiar la profecía bíblica? Pero quiero hacerlo con cierto orden. Entonces, antes de entrar a las razones por las cuales estudiar la profecía bíblica, mira, quiero decirte algo bien importante que tiene que ser puesto como un fundamento. La existencia de Dios se puede probar. Por supuesto es necesaria la fe, pero la demostración de la existencia de Dios se basa en 5 cosas que están a la vista de toda aquella persona que no sea prejuiciada, que no tenga un rechazo a las cuestiones de Dios, sino que tenga más bien interés en saber sobre Dios. Mira, las pruebas de la existencia de Dios son 5 por lo menos. La creación misma habla de la existencia de Dios. Hoy solo voy a enumerarlos y voy a tocar con más detalle solo la segunda de estas pruebas de la existencia de Dios, la profecía bíblica. Entonces, la primera es la creación, la segunda es la profecía bíblica, nuestro tema de hoy. La tercera es la Biblia, su estructura, su tema, su precisión y exactitud y además su supervivencia. Tema para otra oportunidad. Tercero es Israel, esa pequeña nación, su historia, su supervivencia contra toda forma de enemigos. Y finalmente, la prueba de la existencia de Dios se refleja en las vidas cambiadas de los creyentes, nosotros los creyentes. Hoy pues quiero hablar con más detalle sobre la segunda de estas pruebas de la existencia de Dios. Vamos a ver. Aquí, ¿por qué vamos a estudiar la profecía bíblica? Permíteme antes definir lo que es profecía. Profecía es el anuncio deliberado, consciente, preciso, que hace Dios. La profecía bíblica. Hay otras profecías de las cuales no nos interesa hablar, ¿no? Como Nostradamus o quien sea. Hablamos de la profecía bíblica, la profecía verdadera.
La profecía es el anuncio detallado, preciso, que hace Dios acerca del futuro. Podríamos decir con bastante precisión que la profecía es la historia escrita con anticipación a los hechos. Solamente Dios puede hacerlo. El diablo, a través de sus agentes, falsos profetas, puede intentar y lograr parcialmente algo de profecía. Pero la profecía que viene de nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es precisa, exacta y verdadera. Eso es profecía. Ahora, ¿para qué vamos a estudiar la profecía? ¿Para qué? A ver, veamos. Aquí, ¿cuántas razones tengo acá? 6. Así como Dios creó al mundo en 6 días, hoy vamos a ver 6 razones por las cuales debemos estudiar profecía bíblica y no menospreciarla. Como dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, no menospreciéis la profecía. Dice que la profecía nos es una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Lo decíamos hace un momento, las 5 pruebas de la existencia de Dios, una de ellas es la profecía bíblica, que señala qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Es una prueba irrefutable, porque ¿qué cosa es esto que alguien pueda escribir con miles de años de anticipación, como las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Daniel, Isaías, solo por citar un par, pero toda la profecía bíblica que tenemos escrita en el Antiguo Testamento es certera, se ha cumplido con 100% de exactitud y en los tiempos que tenían que cumplirse. Así es nuestro Dios, y por eso se constituyen el conjunto de profecías en una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Primera cuestión. Segunda cuestión. Nos enseña y familiariza con el plan maestro de Dios para la humanidad. Muy importante, repito, perdón. Nos enseña y familiariza con el plan maestro de Dios para la humanidad. La profecía bíblica nos ubica en lo que en inglés se diría el timetable, el plan de Dios, ¿no? Ese blueprint, cómo van a ocurrir las cosas, cuándo van a ocurrir, cuál es esta época, qué va a pasar. Nos ayuda la profecía a ubicarnos y saber, por ejemplo, ¿no?, que hoy no podría regresar el Señor Jesucristo para comenzar su reino prometido en el capítulo 2 del libro de Daniel. Sabemos que eso no puede ocurrir, que el Señor venga hoy a comenzar su reino, porque antes tienen que ocurrir el rapto de la iglesia, la manifestación del anticristo y la gran tribulación. ¿Te das cuenta? Es solo un ejemplo. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque la Biblia nos muestra el esquema, ese plan que tiene etapas y tiene fechas precisas en las cuales se tiene que cumplir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Volvamos a nuestra lista. Decíamos entonces que la primera es una prueba irrefutable de la existencia de Dios. Segundo, la profecía nos familiariza con el plan de Dios para la humanidad. Tercero, nos prepara a luchar contra los falsos cristos y falsos maestros. ¡Wow! Tú recordarás, estoy seguro, que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cuál es la señal de tu regreso y del fin de los tiempos. Perdón. ¿Cuáles señales hay de que tú vas a volver?, preguntaron los discípulos. Y el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas. Entonces,
Con la profecía bíblica nosotros podemos, conociéndola, conociendo bien el plan de Dios, identificar, porque tenemos el oído entrenado para reconocer cuál es palabra de Dios y cuál no es palabra de Dios, sino mentiras de hombres. Sabiendo la profecía bíblica, podemos identificar, ¿te das cuenta?, a los falsos maestros que hoy hay por todo lado. Una cosa más. La cuarta, nos aviva e impulsa a la tarea del evangelismo. Mira, sabiendo el plan de Dios, sabiendo que estamos muy cerca, porque las señales lo muestran y porque las cosas que vemos escritas en la Biblia nos indican que ya estamos en ese tiempo que escribieron los profetas para el regreso de Jesucristo, saber esto, nos aviva en ese asunto de compartir la palabra de Dios. Eso pasa conmigo, por ejemplo. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué beneficio obtengo? Ninguno personal, aunque sí, claro, abunda en mis recompensas que voy a recibir cuando estemos allá, en la presencia de Dios. Pero en realidad mi motivación es esa urgencia que tengo por compartir la palabra de Dios desde la perspectiva profética, porque eso es a lo que me llamó el Señor. Ese impulso, ese fuego que aviva mi deseo de compartir estas cosas sobre la profecía bíblica, viene de la urgencia de saber que queda poco tiempo y que yo quiero salvar a muchos, a los que amo, y también a otros que, aunque no los conozco, también quisiera sean tocados por el amor de Dios que nos advierte del cumplimiento de esas señales y de la inminencia de su regreso y del juicio que Dios va a derramar sobre el mundo entero. Nos aviva, pues, el saber la profecía bíblica a compartir el mensaje para que algún otro se salve, tal vez tú, el día de hoy. ¿Te das cuenta? Volvamos. La quinta cosa es esto, el saber sobre la profecía bíblica nos exige y motiva a la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. Vaya, sí es importante. Nos exige y motiva a la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Sabemos que el Señor nos puede recoger en cualquier momento, que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir hoy mismo. Lo sabemos. Nada es necesario que se cumpla antes de que este gran evento del arrebatamiento de la iglesia deba cumplirse, porque hay la doctrina de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Hoy se puede cumplir, hoy. Y esto, saber que el Señor podría en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de lo que nos toma hacer un parpadeo de ojos, podríamos estar siendo trasladados, primero transformados y luego trasladados a la presencia misma para estar delante del Señor Jesucristo, quien nos va a llevar al cielo por 7 años, donde vamos a permanecer siendo entrenados para ser los funcionarios, los jueces, los administradores, los alcaldes, presidentes y ministros del reino de Jesucristo, porque vamos a gobernar con Él. Sabiendo esto, fíjate, sabiendo que podría ser hoy mismo, ¿cómo no voy a estar yo atento y alerta para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo podría yo, por ejemplo, desviarme a vivir en pecado? ¿Cómo podría yo estar con una prostituta, o drogándome, o emborrachándome, o robando en el lugar donde trabajo, o cosas por el estilo? Sería un hipócrita. Sería además un imprudente, porque ciertamente el Señor Jesucristo no me tomaría en cuenta, siendo un pecador voluntario. Y acá entre paréntesis aclaro algo: no somos gran cosa los creyentes. Todavía pecamos todos los días, ofendemos a Dios de pensamiento, de obra, de omisión. Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y ofendemos a Dios todos los días.
Pero como dice Juan en su primera carta, no practicamos el pecado, no calculamos. Aunque ofendemos a Dios, luego nos arrepentimos y como dice esa carta primera de Juan, Él es paciente y misericordioso, sabe que somos hombres inclinados al mal, nos perdona y nos permite continuar nuestro camino hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La profecía nos ayuda, pues, a santificar nuestras vidas, sabiendo que hoy mismo podríamos estar delante de Dios. Y una cosa más, una última cosa. 6. Dice, nos da una esperanza gloriosa. ¿Te das cuenta? La puse en rojo para que no lo olvides. Nos da una esperanza gloriosa en medio de una generación, me hago a un ladito, sin esperanza. La profecía bíblica nos da una esperanza gloriosa en medio de una generación sin esperanza. Este mundo vive en tinieblas y la gente no tiene en la mente y mucho menos en el corazón la palabra de Dios, los estatutos de Dios, ni tampoco, lamentablemente, la esperanza que el conocer la palabra de Dios nos trae. Sabemos, los creyentes, de que somos los herederos de la gloria de Dios, que somos miembros de la familia de Dios, que somos hijos e hijas de Dios y que Él nos guarda y nos ha prometido vida eterna, una herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos y el ser parte de su familia, teniendo como nuestro hermano mayor nada menos que al Señor Jesucristo. Fíjate la calidad de esa promesa. Esa es la esperanza gloriosa del creyente en medio de un mundo que hoy tiene tan embotados los sentidos que, como dice Isaías, no sabe diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. No sabe reconocer qué es bueno y qué es malo, porque el mundo ciertamente ha perdido la percepción de sí mismo. No sabemos hoy, como mundo me refiero, porque los creyentes sí que sabemos diferenciar el bien del mal, pero el mundo ha perdido esa brújula y carece de la esperanza fundamental que necesita el hombre, saber que hay algo maravilloso allá en el futuro para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria y majestad sea a su nombre. Qué lindo. Gracias por haber llegado hasta este punto de este video. Gracias. Dios te bendiga. Comparte. Dame un like. Dame tu suscripción para poder recibir esa retroalimentación que necesito y poder continuar con mi tarea con entusiasmo y con alegría. Dios te bendiga y Dios mediante te veo en la próxima oportunidad. Gracias y bendiciones.